El millonario se sorprende al ver que el pendiente de la camarera es igual al de su madre. La mansión de Alejandro brillaba como un faro de ostentación en la noche, iluminada por una lluvia de luces que danzaban en el aire. Los invitados, personajes de poder y lujo, se movían como sombras entre risas y murmullos, disfrutando de un festín de delicias que había costado más que el salario de un año para muchos. Pero Alejandro, el dueño de todo aquello, permanecía distante, con una mirada fría que parecía absorberlo todo sin un rayo de emoción. Su presencia era imponente, pero su corazón, helado. Mientras la cena avanzaba, la atmósfera de celebración fue interrumpida por la entrada de Valeria. La camarera, con su uniforme blanco y un aire de timidez, se movía entre las mesas con gracia. Su rostro, a pesar del cansancio y la lucha, llevaba una belleza intensa y una determinación que chocaba con el mundo elitista en el que se encontraba. Fue en ese momento cuando Alejandro, mirando por encima de su copa de vino, notó algo en ella, algo que lo detuvo en seco. El pendiente que adornaba la oreja de Valeria era idéntico al que su madre siempre llevaba. Un pequeño diamante rojo, desgastado por el tiempo, pero brillante en su esencia. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Recordó fragmentos difusos de su infancia, risas, murmullos, una madre cariñosa que se desvaneció bajo un manto de misterio. La coincidencia era tan inquietante que le resultó difícil respirar. Sus manos temblaban levemente mientras su mente regresaba a aquellos días de inocencia. Mientras tanto, Valeria seguía su lucha, sirviendo a clientes satisfechos y ajenos a la tensión que se acumulaba en el aire. Sin embargo, la mirada de Alejandro seguía fija en su pendiente, como si le estuviera gritando secretos del pasado. Una mezcla de nostalgia y miedo lo invadía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué ese pequeño objeto despertaba emociones que creía enterradas? La cena continuaba, charlas banales llenaban el aire, pero Alejandro estaba ausente. Se levantó repentinamente, decidido a descubrir el origen de esos recuerdos. Con su pecho apretado, se dirigió hacia Valeria. Ella lo miró, sorprendida, y en sus ojos Alejandro vio un reflejo de su madre, una chispa de vida que creía perdida. ¿Dónde conseguiste ese pendiente? La pregunta salió como un susurro entre ambos, pero resonó como un trueno. Valeria, insegura, se encogió un poco y aunque su expresión reflejaba miedo, una pequeña parte de ella sabía que había algo más grande en juego. La habitación pareció congelarse, una tensión palpable flotaba entre ellos. Las sombras de su familia comenzaron a arrastrarse hacia adelante. Un oscuro legado que Alejandro había intentado ignorar. Sabía que su padre, con su poder y su ambición, haría lo que fuera para mantener esos secretos ocultos. ¿Estaba dispuesto a enfrentar su advertencia? ¿A arriesgarlo todo por una verdad que lo podría llevar a la locura? El silencio se volvió ensordecedor, y en esa fracción de segundo, Alejandro comprendió que Valeria no solo era una camarera, era un vínculo tangible con una historia que creía enterrada, una historia que anhelaba desenterrar. Pero la pregunta persistía. ¿Abriría su corazón a esos recuerdos y a las heridas que una vez juró olvidar? ¿O permitiría que la oscuridad de su legado lo arrastrara una vez más hacia la soledad? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Alejandro se acercaba a Valeria, el silencio en la sala se volvió insoportable. Sus corazones latían insistentemente, como si ambos compartieran un mismo destino. La mirada de ella lo desarmaba. Había algo en su tristeza, algo que resonaba en él. Pero Valeria no se perdió en su masculino poder. Al contrario, en su interior sabía que había más en juego. ¿Dónde conseguiste ese pendiente?
repitió Alejandro, sintiéndose culpable por la intensidad de su voz. La camarera bajó la mirada, abrazando un pequeño recuerdo que nunca había querido soltar. Era de mi madre, murmuró con una voz quebrada. Dijo que era un regalo de su familia. Alejandro sintió como si un puño le apretara el pecho. Las palabras retumbaron en su mente, conectando los hilos de un pasado que creía arrinconado. Pero antes de que pudiera formular más preguntas, un grito desgarrador cruzó el aire. Una señora gritando, y todas las miradas se dirigieron a la entrada. Un hombre y una mujer vestidos de negro se abrían camino empujando a la multitud. «Esos son los de seguridad», pensó Alejandro, su mente en alerta. Pero no solo eso. La mujer, con un gesto desesperado, alzó una mano temblorosa. «Alejandro, sal de aquí, tu vida corre peligro». La atmósfera se congeló de golpe. Todos los ojos se posaron en él, la tensión palpable. Peligro, su instinto de supervivencia, se activó. Sin embargo, la sorpresa se tornó en confusión. La mujer se acercó a él, pero en un giro inesperado, Valeria se interpuso entre ellos. «¿Qué quieres de él?», gritó, con los brazos protectores alzados. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Antes de poder comprender la escena, el hombre de negro sacó un objeto metálico de su chaqueta. ¿Un arma? Las luces del lugar relampaguearon sobre el brillo del cañón, provocando un murmullo de pánico en el auditorio. «Exaltó, no lo toques», rugió Valeria, con firmeza inesperada. Los dos hombres abrieron los ojos, y de repente Alejandro reconoció al hombre que estaba frente a él. Era su hermano, Emiliano, a quien creía desaparecido años atrás. La incredulidad se expandió como un eco en su mente. Su hermano había tomado un camino oscuro, uno que nunca imaginó que afectaría su vida nuevamente. «Valeria, dame eso», Emiliano gritó, señalando el pendiente en la oreja de la camarera. Alejandro estaba aturdido, intentando unir las piezas. ¿El pendiente? ¿La madre? Esta mujer era el vínculo, un lazo que lo unía no solo a su pasado, sino a la traición familiar. «No me lo llevarás», declaró Valeria, su voz fuerte a pesar del miedo que la atravesaba. «Este es mi legado». «Como lo es el tuyo, Alejandro». La confusión se tornó en un torbellino en su mente. ¿Por qué ella conocía su historia? ¿Qué tenía que ver con su madre y su hermano? Sentimientos contradictorios afloraron, y sus secretos se agolpaban en las paredes de su ser. La multitud comenzaba a gritar, el caos llenó el aire, la situación se volvía peligrosa. Y en un instante, una idea destelló en su mente. El legado familiar no solo era una carga, era su única esperanza de enfrentar sombras que había querido olvidar. Pero, ¿qué estaba dispuesto a perder para descubrir la verdad? Emiliano avanzó, su mirada fija en Valeria. «Devuélveme lo que es nuestro», exigió. Con cada palabra el ambiente se cargaba de una tensión explosiva. Alejandro sabía que, aquel instante cambiaría sus vidas para siempre. Pero no tenía claro si para bien o para mal. El dilema lo consumía. ¿Protegería a Valeria, quien parecía ser su salvación y su condena, o se alinearía con una familia marcada por el dolor y los secretos? Sin responder, el universo parecía esperar su decisión. Pero en su interior, la única certeza era que todo había cambiado y que el camino hacia adelante estaría lleno de sorpresas devastadoras. El dilema se hacía insoportable. Alejandro miró a Emiliano, su hermano, con una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Cómo había llegado a este punto? La multitud apenas contenía la respiración. El pánico crecía en sus ojos. Valeria, aún defendiéndose, parecía un faro de valentía en medio de la tormenta. «No te acerques a ella», le advirtió, su voz llena de fuerza, aunque su cuerpo temblaba. Emiliano, con una mirada que ardía de rabia, avanzaba. «Devuélveme eso, Valeria. Es parte de nuestro legado. Es nuestro por derecho». Las palabras se sentían como dadas en el corazón de Alejandro. Él no podía comprender cómo había llegado a esta situación, el futuro de su familia, sus pasados oscuros, todo colisionando de una forma que lo dejaba sin aliento. «¿Nuestro legado?», preguntó Alejandro, aunque el asombro lo dejaba mudo. ¿Qué historia compartían? La tensión era espesa, como una neblina que envolvía a todos. Valeria apretó su mandíbula. «No tengo nada que ver con ustedes», respondió,
aunque su voz tembló al final. Este pendiente es un símbolo de lucha, de supervivencia. No lo daré. Alejandro sentía el peso de sus ojos sobre ella, una mezcla de admiración y protección. Fue entonces cuando la situación se tornó aún más caótica. Un grito desgarrador resonó por la sala. ¡Detengan esto! Todos se giraron hacia la entrada. Una mujer, con apariencia desesperada, empujó. La multitud, su rostro estaba pálido, casi como si hubiera visto un fantasma. «¡Alejandro! ¡Valeria!», exclamó, atrayendo la atención de todos. Alejandro la reconoció de inmediato. Era Clara, la amiga de su madre, alguien que había estado en las sombras de su vida, pero nunca del todo en la luz. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué era tan urgente? La mujer se acercó, respirando con dificultad. «Tienen que saber la verdad sobre su madre», jadeó, y los murmullos se intensificaron. «No es lo que piensan, tanto los unos como los otros». La ansiedad de Alejandro se disparó. No podía ser. ¿Qué más había detrás de la historia que había estado ignorando? Emiliano la miró como si dudara de su motricidad. «¿Qué has dicho?», preguntó, confundido. «¿Qué sabes de ella?». Clara, temblorosa y con lágrimas en los ojos, continuó. «Tu madre, su vida estuvo llena de secretos que destruyeron a mi familia. Y ahora esos secretos están en riesgo nuevamente». La frase dejó una sensación helada en la sala. Valeria parpadeó, tratando de procesar lo que escuchaba. «¿Secretos? ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas?», cuestionó, su voz ahora un poco más suave, pero con un aire de urgencia. Una repentina presión estalló dentro de Alejandro. El legado, el pendiente, y ahora esta mujer emergiendo del pasado. «¿Qué tipo de secretos? Dímelo», exigió. El tiempo parecía detenerse, y entonces, como si el universo lo hubiera decidido, un sonido ensordecedor cortó el aire. Un disparo. Las luces titilaron, la multitud chilló y el caos estalló en pedazos. Alejandro sintió una punzada aguda. El sonido resonaba dentro de su pecho. ¿Había alguien herido? Emiliano se giró, pero la mirada de Clara fue quien lo atrapó. «¡Corre! ¡Corre ahora!», gritó, pero la voz se ahogó entre el desorden. Alejandro sintió el pánico invadir su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? Valeria cayó al suelo, el pendiente se deslizó de su oreja y rodó, brillando en la penumbra. Alejandro se abalanzó hacia ella. «Valeria, vamos». Pero el mundo era un caos. La adrenalina pululaba, y lo único que quería era protegerla. Las luces parpadeaban y la multitud corría descontrolada. Pero en medio de todo, Alejandro vio algo que le heló la sangre. Clara había caído al suelo, sujetándose el abdomen. «¡Sangre! ¡Sangre!». «No», gritó. Todo lo que conocía se desmoronaba frente a sus ojos. Era como una pesadilla que no podía despertar. ¿Qué había pasado? ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? El terror lo golpeó con fuerza. Pero lo peor estaba aún por venir. La verdad acechaba en la penumbra, y apenas comenzaba a desnudarse. Mientras el grito de la multitud se desvanecía, Alejandro se dio cuenta de que jamás volvería a ser el mismo. La conexión con Valeria era más complicada de lo que pensaba. ¿Podría enfrentar lo que estaba escondido bajo la superficie? ¿O sería demasiado doloroso? El tiempo se desvanecía, y con él cada respuesta que tanto anhelaba. El estruendo del disparo resonó como un ecosistema fracturado. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Valeria se arrodilló en el suelo, el pánico reflejado en sus ojos mientras intentaba recuperar el pendiente que rodaba lejos de ella. Clara, al borde del colapso, yacía inmóvil en la línea de fuego. La sangre empapaba su blusa, creando un oscuro charco alrededor de su figura. «¡No!», gritó Alejandro, el grito desgarrador surgiendo de su pecho. Se lanzó hacia Clara, intentando frenar la calamidad que se desplegaba ante él. La multitud estaba en caos. Gritos, empujones, todos querían salir. Pero él estaba atrapado. Su mente, nublada por el miedo y la confusión, solo pensaba en salvar a la mujer que había traído un rayo de verdad a su vida. «Valeria, ven aquí», ordenó, pero la camarera lo ignoró, completamente absorbida en su propia lucha. «Valeria, ayúdala», repitió, el tono de su voz desgastándose entre la urgencia y la desesperación. Valeria levantó la mirada.
con un brillo en sus ojos que le decía que entendía. Se movió rápidamente, aún temblando, para ayudar a Clara mientras Alejandro se arrodillaba, tratando de contener la hemorragia. Sintió el calor de la sangre en sus manos, un contacto íntimo con la fragilidad de la vida. «¿Por qué, Clara? ¿Por qué? Tienes que aguantar», le decía, mientras su corazón se partía al ver a esta mujer que había estado en las sombras de su infancia, ahora probablemente en sus últimos momentos. «Alejandro». Clara respiraba con dificultad, su voz un susurro apenas audible. «Lo que hay detrás de todo esto, deberías saber, tu madre, no fue un accidente». Sus palabras fueron un golpe directo al corazón de Alejandro, que quedó ahí como si el aire le faltara. «¿Qué quieres decir? Dímelo», exigió, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. La historia que tanto anhelaba conocer estaba justo allí, a la vista, pero se desvanecía como humo. La mirada de Clara se volvía vidriosa, como si estuviera tratando de formar palabras que no saldrían. «Emiliano estaba buscando verdad, legado», balbuceó, antes de que el aliento se le escapara por completo. Sus ojos cerraron y Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. El grito interno que resonaba en su pecho le decía que había llegado a un punto de no retorno. Luego, un ruido sordo, como un golpe. Alejandro giró la cabeza, y allí estaba Emiliano, parado como un espectro oscuro, con una expresión mezcla de furia y dolor. «Déjala, eso no te pertenece», le gritó, señalando a Valeria, que ahora intentaba ayudar a Clara. Pero Alejandro vio algo en los ojos de su hermano, algo que no había reconocido antes: miedo. «No puedes detenerlo, no puedes salvar a nadie, Alejandro», dijo Emiliano, y la verdad chocó contra Alejandro como una ráfaga helada. Su vida, la de madre, todo fue un engaño, y tú estás en el medio de un juego que no comprendes. El aire se volvió pesado. Valeria, aún de rodillas, miraba entre los dos hombres, buscando sentido en el caos que la rodeaba. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz clara y fuerte rompiendo la tensión como un faro en la oscuridad. «Shh». Emiliano se acercó, sosteniendo el arma como un trofeo perdido. «Ese pendiente, nuestra madre lo llevaba, pero no es lo que piensas. Es el símbolo de un pacto, un acuerdo, una traición en la familia». Sus palabras se perdieron en la confusión, pero el eco del impacto se quedó. Alejandro se sintió arrastrado soberanamente hacia un abismo de secretos. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué relación tenían Clara, Emiliano y Valeria con el legado que tanto había intentado olvidar? Las preguntas giraban en su mente sin respuesta. Valeria se inclinó hacia él, sus ojos fijos en los de Alejandro. «Esto no es solo un juego para ellos», dijo con voz firme. «Nosotros tenemos que unirnos para enfrentar esto. Sabemos más de lo que nos dicen». Una sensación de esperanza surgió entre el caos. Pero en ese momento, todo cambió otra vez. Un segundo disparo estalló, pero esta vez el impacto fue diferente. La multitud gritó. De un rincón oscuro, un nuevo agente apareció, imponentemente situado entre ellos. «¡Deténganse!», ordenó, levantando una pistola. «Todos ustedes están en peligro. Es hora de la verdad». Aquel giro inesperado llenó el aire con una incertidumbre aterradora. ¿Quién era él? ¿Qué secretos se despliegan bajo el peso de todo esto? La línea entre víctima y culpable se desdibujaba aún más. Alejandro se dio cuenta de que las revelaciones apenas comenzaban, y la trama se complicaba a cada instante. Sin saberlo, la lucha estaba lejos de haber terminado, y el regreso de la verdad podría llevar a consecuencias devastadoras. En el fondo de su ser, Alejandro sintió que la vida que conocía ya no existía. Tenían que enfrentar la tempestad juntos, o los secretos los consumirían. En ese instante, lo único claro era el caos que los rodeaba y cuán frágil era el hilo que les unía. La esperanza y el temor se entrelazaban, dejando en el aire la inquietud de lo que vendría a continuación. El estruendo del disparo resonó como un ecosistema fracturado. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Valeria se arrodilló en el suelo, el pánico reflejado en sus ojos mientras intentaba recuperar el pendiente que rodaba lejos de ella. Clara, al borde del colapso, yacía inmóvil en la línea de fuego. La sangre empapaba su blusa, creando un oscuro charco alrededor de su figura.
«No», gritó Alejandro, el grito desgarrador surgiendo de. Se desesperó contra Clara, intentando frenar la calamidad que se desplegaba ante él. La multitud estaba en caos, gritos, empujones, todos querían salir. Pero él estaba atrapado. Su mente, nublada por el miedo y la confusión, solo pensaba en salvar a la mujer que había traído un rayo de verdad a su vida. «Valeria, ven aquí», ordenó, pero la camarera lo ignoró, completamente absorbida en su propia lucha. «Valeria, ayúdala», repitió, el tono de su voz desgastándose entre la urgencia y la desesperación. Valeria levantó la mirada, con un brillo en sus ojos que le decía que entendía. Se movió rápidamente, aún temblando, para ayudar a Clara mientras Alejandro se arrodillaba, tratando de contener la hemorragia. Sintió el calor de la sangre en sus manos. Un contacto íntimo con la fragilidad de la vida. «¿Por qué, Clara? Tienes que aguantar», le decía, mientras su corazón se partía al ver a esta mujer que había estado en las sombras de su infancia, ahora probablemente en sus últimos momentos. «Alejandro». Clara respiraba con dificultad, su voz un susurro apenas audible. «Lo que hay detrás de todo esto, deberías saber. Tu madre no fue un accidente». Sus palabras fueron un golpe directo al corazón de Alejandro, que quedó ahí, como si el aire le faltara. «¿Qué quieres decir? Dímelo», exigió, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. La historia que tanto anhelaba conocer estaba justo allí, a la vista, pero se desvanecía como humo. La mirada de Clara se volvía vidriosa, como si estuviera tratando de formar palabras que no saldrían. «Emiliano estaba buscando verdad, legado», balbuceó antes de que el aliento se le escapara por completo. Sus ojos cerraron y Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. El grito interno que resonaba en su pecho le decía que había llegado a un punto de no retorno. Luego, un ruido sordo, como un golpe. Alejandro giró la cabeza y allí estaba Emiliano, parado como un espectro oscuro, con una expresión mezcla de furia y dolor. «Éjala, eso no te pertenece», le gritó, señalando a Valeria que ahora intentaba ayudar a Clara. Pero Alejandro vio algo en los ojos de su hermano, algo que no había reconocido antes: miedo. «No puedes detenerlo, no puedes salvar a nadie, Alejandro», dijo Emiliano, y la verdad chocó contra Alejandro como una ráfaga helada. Su vida, la de madre, todo fue un engaño, y tú estás en el medio de un juego que no comprendes. El aire se volvió pesado. Valeria, aún de rodillas, miraba entre los dos hombres, buscando sentido en el caos que la rodeaba. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz clara y fuerte rompiendo la tensión como un faro en la oscuridad. «Shh», Emiliano se acercó, sosteniendo el arma como un trofeo perdido. «Ese pendiente, nuestra madre lo llevaba, pero no es lo que piensas. Es el símbolo de un pacto, un acuerdo, una traición en la familia». Sus palabras se perdieron en la confusión, pero el eco del impacto se quedó. Alejandro se sintió arrastrado soberanamente hacia un abismo de secretos. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué relación tenían Clara, Emiliano y Valeria con el legado que tanto había intentado olvidar? Las preguntas giraban en su mente sin respuesta. Valeria se inclinó hacia él, sus ojos fijos en los de Alejandro. «Esto no es solo un juego para ellos», dijo con voz firme. «Nosotros tenemos que unirnos para enfrentar esto. Sabemos más de lo que nos dicen». Una sensación de esperanza surgió entre el caos. Pero en ese momento, todo cambió. Un fuerte estruendo sacudió el lugar. Una explosión retumbó. Las luces parpadearon y el suelo tembló bajo sus pies. Gritos confusos se mezclaron con el sonido del crujido de la estructura que se desmoronaba. Todos se lanzaron al suelo, tratando de protegerse del escombro que caía del techo. Alejandro, aturdido, buscó a Valeria. «¿Estás bien?», gritó, pero su voz se perdió en el tumulto. Clara y Emiliano estaban a su lado. La realidad se desvanecía. En medio del polvo y la confusión, una figura encapuchada apareció, saliendo de la penumbra con un brillo amenazante en sus manos. Era una especie de arma desconocida. Relucía con una intensidad inquietante. «Detengan esto», vociferó. El eco resonaba entre las paredes como un eco lejano. «No saben lo que están haciendo. Están condenando a todos». Alejandro sintió una punzada en el pecho. «¿Quién eres?», preguntó,
temblando, sin poder apartar la mirada de esa figura. Pero la respuesta llegó en un susurro que atravesó sus pensamientos. Soy la culpa del pasado, y hoy todo saldrá a la luz. Con un movimiento rápido, la figura activó su arma. Un destello cegador iluminó la habitación, y en ese instante todos se congelaron. Quizás el destino de cada uno de ellos estaba a punto de ser revelado. El caos, el miedo, todo se unió en un solo momento premonitorio. Alejandro sintió el aliento pendiente de la revelación. Su mente trabajó al máximo, preguntándose qué significaba todo esto. La verdad estaba allí, al alcance de su mano. Pero, ¿podría soportar lo que iba a descubrir? ¿Podría enfrentar las consecuencias de la revelación? La figura encapuchada sonrió, y justo antes de que la luz se apagara, Alejandro entendió que nada volvería a ser igual. La figura encapuchada sujetó el arma, y el silencio se volvió aplastante. Todos los ojos estaban fijos en ella. Una respiración contenida, un corazón que latía fuerte. No saben lo que están haciendo, susurró con una voz que traía ecos de advertencia. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se deslizaba, como si estuviera en medio de una tormenta. El destello de luz llenó el espacio, y en ese instante algo increíble sucedió. Clara, yaciendo en el suelo, con su rostro pálido y los ojos cerrados, empezó a moverse. Unos murmullos de incredulidad emergieron de la multitud. Alejandro sintió una sacudida profunda. «¡Clara!», gritó, pero la confusión lo ahogaba. La figura encapuchada se aproximó a Clara, y sin un segundo de duda, apuntó el arma hacia ella. El tiempo pareció detenerse. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Valeria, con su voz resonando como un eco en el silencio tenso de la sala. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Clara, todavía en el suelo, abrió los ojos y susurró algo inaudible, como si dialogara con el destino mismo. En ese momento, una luz brillante emergió de su cuerpo, llenando la habitación con una energía desconocida. Alejandro se sintió atrapado entre la realidad y lo imposible. ¿Era realmente Clara quien estaba allí? ¿O algo más? Las luces parpadeaban y de alguna manera todos sabían que algo estaba a punto de cambiar drásticamente. Con un estallido, la luz se intensificó y iluminó toda la sala. Las paredes comenzaron a temblar, y de pronto la figura encapuchada retrocedió asustada. «No, no debería haber pasado», murmuró, mirando alrededor con pánico. Fue en ese momento cuando Alejandro sintió un recuerdo profundo, como si todo encajara. Las palabras de Clara resonaban en su mente. No fue un accidente. Al ver la luz, su corazón se llenó de un extraño sentido de conexión. ¿Pero qué estaba sucediendo? La verdad estaba a punto de salir a la luz. Valeria se acercó a Clara, su mirada llena de determinación. «¿Qué eres?», preguntó, la confusión destilándose en cada palabra. Clara, aún brillando, sonrió débilmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todo este tiempo he estado tratando de protegerlos. Su madre, su legado es más grande de lo que creen». Mientras la multitud se dispersaba, gritando y buscando refugio, el aire estaba cargado de preguntas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Su madre? Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies, y en un abrir y cerrar de ojos, Clara alzó la mano. La luz emanaba de ella como una estrella fugaz, brillante y abrumadora. «¡Detente!», gritó Emiliano, pero era demasiado tarde. La luz rebotó en la figura encapuchada y antes de que alguien pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Todo se había ido. La multitud comenzó a calmarse, pero un murmullo de incredulidad llenaba la sala. Alejandro se arrodilló al lado de Clara, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué sucedió?», preguntó, desesperado por respuestas. Clara sonrió débilmente, pero su rostro estaba cansado. «Tu madre hizo un pacto por tu vida, por la vida de los que amas. Y ese pendiente es el núcleo de todo, el símbolo de una familia rota y de un secreto que jamás debió salir a la luz». La revelación lo golpeó. El pendiente, lo que había despertado tanto en él. Valeria observaba, con los ojos llenos de entendimiento,
mientras la verdad se transformaba en una pesada carga. Pero ¿quién era realmente Clara? ¿Por qué había sido elegida para guardar esas historias? Alejandro sintió que toda su vida había sido una mentira, un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. ¿Y Emiliano, qué papel juega todo esto?, preguntó, mientras la preocupación lo invadía. Clara cerró los ojos con angustia. Él no lo sabe. La familia no es lo que crees. Todo está a punto de cambiar, Alejandro, y no puedo protegerlos. Por mucho tiempo más. El caos estalló de nuevo. Un nuevo giro, un nuevo misterio. Alejandro se dio cuenta de que cada respuesta traía más preguntas. La verdad estaba ahí, pero su complejidad lo aterraba. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba oculto en su legado, o lo perdería todo en el proceso? La tensión era palpable, y en su corazón sentía el peso del destino acercándose. Todo había cambiado, y el camino hacia adelante parecía un laberinto lleno de sombras. La figura encapuchada sujetó el arma con una mano temblorosa, y el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Alejandro miró a Clara, su mente girando en círculos. ¿Qué significaba todo esto? Incluso con la confusión, había algo en la mirada de Clara, que buscaba consuelo o explicaciones que no podían llegar a tiempo. De repente, la luz que emanaba de Clara empezó a destellar, iluminando la oscuridad como un faro. «¡No, Clara, no te esfuerces!», gritó Valeria, intentando acercarse. Pero Clara levantó una mano, desbordando una energía que llenaba el espacio con un brillo cálido. «Todo está conectado», murmuró Clara, su voz débil pero firme. «Sois parte de algo más grande, los secretos», intentó continuar, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Una sombra oscura asomó en la esquina de la sala. Alejandro sintió que la adrenalina le burbujeaba por las venas. «¿Quién eres?», casi gritó a la figura encapuchada. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de puertas rompiéndose resonó y una docena de hombres, en traje negro, entraron corriendo, armados y decididos. La multitud estalló en gritos. La histeria se volvió contagiosa. «¡Al suelo todos!», ordenó uno de ellos, y la sala se llenó de caos. La figura encapuchada retrocedió un paso y disparó su arma al aire. El eco de la pólvora retumbó, y por un momento todo se detuvo. La gente se agachó, algunos comenzaron a llorar, mientras otros se arrastraban hacia la salida. «Alejandro», dijo Clara, su voz ya un susurro. «La pura verdad está a punto de salir». Pero de repente, el destello que salía de ella se intensificó, y una chispa se proyectó hacia el grupo de hombres de negro. Inmediatamente, uno de ellos cayó al suelo, gritando. La energía de Clara se desvanecía. «¿Cómo? Si le robara el aliento». «Detenedla», gritó Emiliano, mirando a su hermano con temor. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. «No puedes dejar que...» Pero sus palabras se perdieron en el tumulto. En medio de todo eso, una figura familiar apareció entre la multitud. Era su padre, un rostro que había creído perdido en el tiempo. «Alejandro», clamó, su voz llena de urgencia. «Regresa, esto no es lo que piensas». El shock se apoderó de Alejandro. Tú estás vivo», balbuceó atónito. Pero antes de que pudiera centrarse en esta revelación, la figura encapuchada se abalanzó. «Es el momento de revelar la verdad», gritó, apuntando a su padre. Las palabras resonaron, y en un instante todo cambió. Su padre, enloquecido, empezó a correr hacia él. Escenario, como si tratara de huir del destino que lo perseguía. De repente, un disparo resonó de nuevo. Era el segundo de los hombres en traje. Clara cayó, el brillo de su luz apagándose, y el corazón de Alejandro se detuvo al ver el cuerpo inerte. La verdad era un peso abrumador. «¡No, Clara!», gritó, arrodillándose junto a ella. «Ese es el precio que pagaremos, Alejandro», su padre gritó desde el fondo de la sala, y aquel comentario escupió una mezcla de ira y desesperación que lo sacudió. «Tu madre firmó un pacto, y por su traición todos estamos condenados. Ella sabía que alguno de nosotros tenía que sacrificarse». Alejandro no entendía. Su padre, el centro de su dolor, siendo quien había traído ese caos. «¿Qué hablas? Hiciste que volviéramos a vivir esta pesadilla». Mientras todos se debatían entre el caos, Valeria se lanzó hacia él.
Este es el momento, Alejandro. Necesitamos saber la verdad. Todos somos parte de esta historia. Sobre la éxtasis de la rabia y el dolor, Emiliano se acercó. Clara no era quien pensabas, dijo, su voz ahogada por el tumulto. Ella ha estado en el centro de todo esto. Cada secreto, cada tragedia. Lo que hay detrás de ella es tu verdadero legado. Alejandro respiró hondo y miró a su hermano, a su padre, al cuerpo de Clara y a Valeria. La confusión en su corazón crecía, y sintió una determinación brotar en lo más profundo. Voy a descubrir la verdad. Todo esto tiene que terminar. Pero el silencio caía pesado, mientras la multitud aún temblaba de miedo y confusión. Con un nuevo enfoque, Alejandro sintió que cada parte de su historia se encontraba en una encrucijada. «Esto no ha acabado», murmuró. Pero en su pecho, el latido de una verdad oscura comenzó a brotar. Una que podía cambiarlo todo para siempre. Y ni siquiera tenía idea de cuán profundo era el abismo que estaban a punto de explorar juntos. Alejandro miró a su padre, luego a Emiliano. La sala aún temblaba, la tensión era palpable. Tenía tantas preguntas, pero el caos a su alrededor se hacía cada vez más abrumador. «¿Por qué?», gritó, su voz resonando entre los ecos del pánico. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Cállate», respondió su padre, sus ojos nerviosos mirando hacia la entrada. «No es seguro aquí. No lo entiendes, Alejandro. Tienes que...». Pero no pudo terminar. El aire se volvió más denso. Valeria se quedó a su lado, entre el asombro y el miedo, observando a Clara y el cuerpo caído de la camarera. «Tienes que irte», le dijo a Alejandro. «Esto no es el fin». Pero su voz temblaba. 7 hombres armados atravesaron la sala. La confusión se transformó en un grito colectivo. Todo se desmoronó de nuevo. La figura encapuchada disparó a otro de los hombres. Él cayó. El eco sangriento resonó a través de la sala. El pánico aumentó. Alejandro sintió como si una ola de desesperación lo arrastrara. Valeria lo miró con preocupación y necesidad. «Hay que salir». De repente, un grito desgarrador atravesó la sala. Todos se volvieron a ver a la figura encapuchada. «Esto es solo el comienzo», gritó con rabia. Y lo dijo con una voz tan profunda que resonó a través de las paredes. Alejandro sintió un estremecimiento en su interior. «No sabemos lo que realmente está en juego», continuó la figura. «Todo lo que han creído es una mentira». En ese instante, algo cambió. Una especie de aura oscura comenzó a emanar de la figura encapuchada, como si el aire mismo se volviera pesado. Valeria se acercó a Alejandro con el miedo pintado en su rostro. ¿Qué significa esto?» «Igual que Clara», murmuró Emiliano, abriendo los ojos desmesuradamente mientras intentaba entender. «Ella ha estado manipulándonos a todos». «Es suficiente», gritó Alejandro, empezando a tomar control de la situación. «Planteemos esto de una vez por todas. ¿Qué tienes que decirnos?». Un silencio tenso se instaló. Luego, como si el tiempo estuviera a punto de romperse, la figura encapuchada sonrió. «La verdad es más oscura de lo que imaginan. El legado que creen que tienen cada uno no es suyo. Todo lo generado en este lugar está conectado de una forma que ni siquiera pueden comprender». Mientras hablaba, hizo un movimiento hacia el centro de la sala. «Alejandro, ni siquiera sabes quién eres. Tu identidad ha sido manipulada, y el amor que sientes es solo un espejismo». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, un estallido resonó cerca de la entrada principal. Las puertas se abrieron de golpe y una figura entró corriendo. Era un oficial de policía, gritando órdenes. «¡Al suelo!». La figura encapuchada, en un giro inesperado, soltó su arma y comenzó a retroceder. «Este juego no ha terminado», dijo, y cuando se dio la vuelta, dejó caer un objeto brillante al suelo. Un polvo oscuro se derramó y comenzó a invadir el aire. Alejandro sintió como si la cabeza le diera vueltas. ¿Qué era eso? En un instante, se dio cuenta de que el polvo parecía vibrar de una manera extraña. Un segundo después, un grito estalló desde la figura encapuchada. Y de repente, lo que están haciendo. La figura se desvaneció, desapareciendo como humo en el aire.
El caos aumentó en la sala. Alejandro se sintió confundido. ¿Dónde estaba Clara? ¿La figura había revelado algo importante? Emergiendo del polvo, dejó una esfera brillante que centró la atención de todos. «¿Qué es esto?», murmulló Valeria, y mientras se acercaba a inspeccionarla, algo tembló dentro de la esfera. El silencio nuevamente llenó el espacio. La verdad se encontraba tan cerca, pero había algo más. Una pregunta latente que aún dominaba sus corazones. ¿Qué estaba por venir, con todos ellos tan entrelazados en esa oscuridad? Y mientras la luz de la esfera comenzó a brillar más intensamente, Alejandro supo que todo estaba a punto de cambiar otra vez. Pero él estaba decidido a descubrirlo, esta vez sin mirar atrás. ¿Qué misterios guardaba esa esfera? ¿Qué vínculos habían sido desatados? La urgencia lo invadía. La historia apenas comenzaba a desplegarse. La esfera comenzó a brillar con una intensidad cegadora, iluminando el caos de la sala y proyectando sombras en todas direcciones. Alejandro, Valeria y Emiliano se acercaron lentamente, sin poder apartar la mirada de su extraño resplandor. Era como si esa esfera, en medio del horror y la confusión, prometiera respuestas a los misterios que los tenían atrapados. «Tiene que haber algo más en esto», murmuró Valeria, sus ojos reflejando tanto miedo como curiosidad. «No puede ser solo un objeto cualquiera». De repente, la esfera liberó un zumbido bajo, casi inaudible, que hizo vibrar el aire. Fue entonces cuando Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. La multitud todavía murmuraba. Pero el pánico había dado paso a una especie de espera tensa. Justo cuando la esfera parecía estar a punto de estallar en luz, una figura en la entrada se hizo notar. Era un hombre conocido para Alejandro, su padre. «Ten cuidado», gritó, pero su advertencia fue ahogada por el caos que los rodeaba. La figura encapuchada, que había desaparecido, reapareció de repente detrás de su padre, con una sonrisa perturbadora. «¿Pensaste que podrías escapar de mi juego, viejo?». La voz era como un eco frío, inconfundible. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué significa esto? La realidad se torcía alrededor de él, como si dos mundos chocaran en un mismo instante. «Padre, aléjate de él», gritó Emiliano, extendiendo la mano. Pero ya era demasiado tarde. La figura encapuchada levantó su mano, y de repente un haz de luz oscura se disparó hacia el rostro de su padre. Fue un instante de horror. Una explosión de energía que parecía absorber todo a su paso. Alejandro sintió que el aire se le escapaba, un peso en su pecho que lo ahogaba. «¡No!». Alejandro se lanzó hacia adelante, pero la esfera emitió un estallido de luz y sonó un grito desgarrador. La sala quedó temblando, y cuando el destello disminuyó, Alejandro quedó en shock. Su padre y la figura encapuchada habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Todos en la sala se miraron entre sí, atónitos. El eco del grito seguía resonando en sus oídos. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Valeria, sus manos temblando. Alejandro estaba paralizado. La esfera ahora brillaba como el sol, pero revelaba un vacío oscuro donde antes había estado su padre. «Esto no puede estar pasando», murmuró Emiliano, con la voz llena de incredulidad. «Todo lo que creímos». Las piezas del rompecabezas volvían a mezclarse, y el miedo llenó cada rincón de la sala. «Él tiene que estar ahí», dijo Alejandro, sintiendo que la ira y la tristeza chocaban dentro de él. «Debemos encontrarlo. No puede estar». «No hay tiempo», interrumpió Valeria, tocándole el brazo. «Mira». Alejandro y Emiliano siguieron su mirada. La esfera comenzó a girar lentamente, proyectando sombras danzantes que parecían contar historias, relatos de traiciones y sombras del pasado. Algo dentro de ellos empezó a despertar. La tensión se acumulaba. «Necesitamos saber qué está pasando aquí», dijo Valeria con resolución. «No podemos dejar que nos controlen más». La figura encapuchada. ¿Quién era realmente? ¿Qué quería decir con un juego? Las preguntas brotaban como agua de una fuente rota. Mientras la esfera giraba, un mensaje apareció brevemente en la luz. La verdad
Es un poder pero también una carga. En ese instante Alejandro sintió que su vida, sus decisiones pasadas, estaban a punto de desmoronarse, y que la historia de su familia tenía raíces más profundas y oscuras de lo que jamás pensó. ¿Qué significa esto? ¿Deberíamos confiar en esto?, preguntó Emiliano, angustiado, mirándola a los ojos. Confía en lo que éramos, susurró Valeria, acercándose a la esfera atraída por su luz. Pero en ese instante, la esfera vibró fuertemente, liberando un estallido de energía que los empujó hacia atrás. Alejandro sintió que el suelo temblaba, y la esfera estalló en un mar de chispas. Todo se volvió negro. Cuando la oscuridad cedió, se encontraron en un lugar desconocido. Una sala grande, cubierta de documentos antiguos y fotos de su madre. ¿Dónde estamos?, murmuró Valeria. Su voz apenas un susurro. La angustia comenzó a apoderarse de ellos. La sensación de estar atrapados en un laberinto de secretos se hacía más fuerte. «Esto es su legado», dijo Alejandro, señalando una imagen en la pared. Era la foto de su madre, pero a su lado había otra figura. Una mujer que se parecía a Valeria. La realidad le golpeó como un rayo. ¿Quién es ella? Valeria palideció. No, no puede ser. Eso no puede ser cierto. Ambas fueron golpeadas por la revelación. La conexión entre ellas era más profunda de lo que jamás hubieran imaginado. Los ecos de sus pasados entrelazándose. Una verdad aterradora comenzaba a brotar entre las sombras. Alejandro sintió su mundo desmoronarse alrededor de él. No solo eran sus orígenes y su legado, también eran un eslabón el uno del otro, entrelazados por secretos que podrían destruirlos todos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Emiliano, su voz temblando. Todo se estaba volviendo demasiado real, y la pregunta pugnaba en el aire. ¿Serían capaces de enfrentar juntos la verdad que estaba a punto de revelarse, o el costo sería demasiado alto? La incertidumbre se cernía sobre ellos como una tormenta oscura, dispuesta a llegar. El silencio en la habitación era ensordecedor. Alejandro, Valeria y Emiliano estaban rodeados de documentos antiguos. El eco de una historia que emergía a medida que la esfera de luz seguía brillando con intensidad. Cada pulsación parecía resonar en sus corazones, abriendo heridas que creían cerradas. «Ese es tu legado, Alejandro», murmuró Valeria. Su voz un hilo tenso entre el miedo y la determinación. Las revelaciones aturdían. La mujer en la fotografía, tan similar a Valeria, parecía mirarlos con ojos llenos de secretos. ¿Quién era realmente mi madre? La pregunta se deslizaba entre ellos como un susurro inquietante. «Nos están observando», señaló Emiliano, su rostro pálido mientras seguía el movimiento de sombras que dibujaban las luces de la esfera. «Debemos averiguarlo», exclamó Alejandro, sintiendo cómo la justicia se abría paso en su interior. «No podemos permitir que este legado nos consuma. Debemos desenterrar la verdad». La sala vibraba con su ardor, y aunque el miedo lo invadía, la urgencia de la verdad comenzaba a calar hondo en su ser. Valeria asintió, y con un gesto decidido se acercó a la esfera. El aire zumbaba a su alrededor. Esto puede ser nuestro puente para el futuro». Mientras enfocaba su mirada en el brillo, una nueva luz estalló. Las imágenes comenzaron a girar. Visiones de su madre, la figura encapuchada y sus propios recuerdos se entrelazaban en un vórtice de energía y dolor. De repente, una explosión de imágenes inundó la habitación. Vieron a su madre, llorando, a Clara en su último aliento, y la figura encapuchada desapareciendo con risas sombrías. La confusión llena de horror era palpable. Sentimientos de pérdida y de anhelo chocaban entre sí. «¿Qué nos haces?», gritó Valeria, enfrentando la luz con desafío y determinación. La esfera vibró violentamente, como si brillara en respuesta a su clamor. Los murmullos se transformaron en palabras, revelaciones que llenaron el aire. «Esto no es solo un legado. Es nuestra carga. Para liberarnos, debemos enfrentar lo que se cierne en la oscuridad». Resonó una voz inaudible. Era el eco de lo que habían temido. La conexión entre Valeria y la madre de Alejandro era real, y lo que habían vivido ahora era la clave para romper el ciclo de dolor. Justo cuando sentían que la verdad brillaba ante ellos, un grito resonó en la oscuridad de la sala.
Era su padre apareciendo de repente, en una crisis de pánico. «No es seguro, tienen que irse ahora». Alejandro no podía creer lo que veía. «Tú siempre has estado involucrado», respondió, la ira brotando con cada palabra. Pero en ese instante, algo en el aire cambió. El caos se tornó silencio, y la esfera dejó de brillar. «Esto es todo lo que el legado de tu madre ha creado», dijo su padre, la tristeza palpable en su voz. «Está lleno de traiciones, pero también de esperanza». Con un movimiento, reveló documentos ocultos que mostraban un camino hacia la redención, una narrativa interrumpida entre la familia y la lucha por el poder. La tensión en cada uno de ellos se diluyó, quedando la promesa por cumplir. Decididos, Alejandro, Valeria y Emiliano se tomaron de las manos. «Juntos lo enfrentaremos», declaró Alejandro, su voz resonante. La esfera recuperó su fulgor y en un parpadeo la realidad cambió. El pasado se enfrentaba a un nuevo futuro. La sala transformada ante sus ojos mostraba una nueva salida. «Ahora somos libres», murmuró Valeria, y en ese momento comprendió que el amor y la conexión siempre fueron más fuertes que el miedo. Mientras daban paso a la luz, sintieron una renovada conexión, la promesa de enfrentar las sombras, juntos. Con cada paso, la oscuridad se desvanecía, dejando atrás el peso del dolor ancestral. «Vayamos a hacer que el legado sea nuestro, sin más secretos», dijo Emiliano. Al salir, sintieron el abrazo cálido del sol, una luz nueva para un futuro nuevo. La historia apenas comenzaba a escribirse, esta vez con ellos al mando. Pero no solo su historia, amigos. Esta historia no termina aquí. Ustedes son parte vital de nuestro viaje. Tienes que suscribirte ahora. No puedes perderte lo que sigue. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y asegúrate de que nuestras historias sigan llegando a más personas. ¿Tienes una teoría? Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y compártelo. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por formar parte de esta increíble comunidad.